A continuación, palabras de apertura con el doctor magistrado René de Graves, coordinador de investigación de nuestra institución. Buenos días, bienvenidos a todos. Complacido de estar esta mañana debatiendo este tema de coyuntura tan importante para el país, por supuesto, para todo el contexto geopolítico. Es un tema que resulta esencial para poder comprender las derivas de la democracia de masas ante la insurgencia de estas tecnologías de información y de comunicación y de este fenómeno llamado redes sociales, que se ha convertido en un elemento de no solo de formación, ¿no?, de opinión pública, sino también de manipulación y de injerencia, ya no solo de potencia extranjera, sino también de los llamados poderes fácticos, o como dice Alejandro Medici, los poderes innominados, porque no están en ninguna constitución, pero que sin embargo existen e interfieren, que es esta nueva superclase dueña de estas empresas de tecnología que utilizan estos mecanismos para hacer valer sus intereses económicos, que por supuesto dependen de todo el contexto político nacional e internacional. En esta oportunidad, el profesor Franklin González ha hecho un trabajo, una investigación profunda sobre este tema, y en especial sobre lo que sucede no solamente en Venezuela, sino que está sucediendo en otras latitudes con respecto a la utilización de estos medios tecnológicos que interfieren con la vida política y con la sanidad propia de la psique de los ciudadanos de los países. Entonces, sin más, yo quisiera entonces dejarlo con el profesor González. A continuación, el ponente Franklin González. Buenos días para todas y todos. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes estas reflexiones. Siempre comienzo, eso lo aprendí de un ciudadano ejemplar que se llamó Hugo Chávez Frías. Me tocó el honor y el privilegio de trabajar con el presidente Hugo Chávez Frías y también con el presidente actual Nicolás Maduro, en ese entonces como canciller, porque tuve, digo, el honor y el privilegio de ser embajador de Venezuela ante la República de Polonia, la República Oriental del Uruguay y la República Helénica, que la gente la conoce como la República de Grecia. Y yo recuerdo que cuando yo entré a la Universidad Central de Venezuela a dar clases, porque estudié primero en esa universidad y después comencé como profesor, yo tenía una visión, era militante de la Juventud Comunista de Venezuela,
pero tenía una visión positivista de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. Entonces pensaba que con los estudiantes, ellos que estaban sentados, ellos no sabían nada. El que lo sabía era el profesor. El sujeto cognoscente todo lo sabía y el objeto cognoscible no sabía nada. Esa relación de ruptura entre el sujeto y objeto lo revertí completamente precisamente con el presidente Hugo Chávez Frías, que a través de eso que se llamó los programas ALO, presidente establecía un diálogo con el pueblo. Entonces, a partir de ese momento, yo siempre comienzo en las charlas que doy y en mis clases hablando de intercambio de saberes, porque el saber está aquí, pero el saber está allá. Y entonces el intercambio de saberes, el saber no solamente está acá, sino que el saber sobre todo está allá. Entonces, sobre esa base es que voy a compartir con ustedes estas reflexiones. Primero, comienzo con una cita del presidente Nicolás Maduro, que dice lo siguiente, lo cito: Venezuela se enfrenta en las calles a un golpe de Estado cibernético. Es un golpe de Estado imperialista, una emboscada imperialista. No tengo dudas en calificarlo así, porque tiene características fascistas, llena de odio, de venganza, persecución contra las instituciones y el pueblo. Bueno, hasta ahí el presidente Nicolás Maduro. A propósito de las elecciones realizadas en México, en un artículo que titulamos Cuidado con la astucia del imperio, que fue publicado mucho antes de las elecciones, decíamos que allí en México, en esas elecciones, cayeron derrotados los bots, las fake news, las redes sociales y los medios de comunicación en general. Que la campaña contra AMLO y Claudia Sheinbaum no tuvo precedente. Y aún así, el arrase fue total. El pueblo mexicano no se achicopaló, como dicen ellos, ante las presiones de la psicometría que tiene que ver con lo que les voy a hablar. En ese artículo decíamos que ahora venían con Venezuela y que se debía estar muy atento, porque la campaña de posverdades y fake news sería la constante, y aquí en nuestro país buscarían lograr lo no alcanzado en México. Y digo después, y en efecto, así ha sido. En el mundo, la información que circula sobre la revolución bolivariana y su gobierno es la que se basa en la fake news y en la posverdad. Y quienes la asumen lo hacen como su realidad, su verdad, con absoluta propiedad, sin asociarla para nada con mentiras. Hasta más de uno que está convencido, entre comillas, de la realidad, ha caído en la trampa. Entonces voy a compartir con ustedes 4 aspectos que están en pleno desarrollo con Venezuela. Primero, lo que se llama la infocracia. Segundo, la posverdad. Y tercero, eso que llaman redes sociales. Primero, como medio de comunicación, y segundo lugar, como actor internacional. Sobre la infocracia. La infocracia tiene como base precisamente la fake news y las posverdades. Y comenzó a desarrollarse en el mundo a partir de la
Y esto se aplica sobre todo en las campañas electorales. Comenzó a desarrollarse en el mundo por allá en el año 2016 con la convocatoria en el Reino Unido para si seguían o no integrando la Unión Europea. Eso se llamó el Brexit, que fue donde un poquito más del 51% de los votantes dijeron que se salían, que el Reino Unido tenía que salirse de la Unión Europea. Y toda esa campaña se hizo sobre la base de las fake news, las falsas noticias y de las posverdades. Luego tuvimos la elección del señor Donald Trump en Estados Unidos. Eso fue en el año 2016. Y Donald Trump, igualmente en el año 2016, logra ganar las elecciones precisamente a partir de la infografía, de la utilización mediática de las redes sociales y de toda la tecnología sobre la base de la fake news y de las posverdades. Luego tuvimos el caso de Bolsonaro. Jair Bolsonaro en Brasil en el año 2018 también logró el triunfo precisamente a través de la infocracia. Y el último caso fue el de Javier Milei en Argentina en el año 2023, que precisamente logra ese triunfo a partir de las posverdades y de las fake news, eso que llamo la infocracia. Luego tuvimos el caso de México, donde no lograron los propósitos. Ahora están en pleno desarrollo con Venezuela. Ese es el primer aspecto, el de la infocracia. El segundo aspecto tiene que ver con la posverdad. Primero, siempre es primero. Hay gente que se acostumbra a decir, esa persona dice la verdad, esa es la verdad. Entonces, hay una gran discusión hoy en día de qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces yo digo que la verdad la construye el ser humano. Y como la verdad la construye el ser humano, es absolutamente subjetiva, porque está asociada al sujeto que la construye. Y digo eso como preámbulo porque la posverdad tiene su éxito porque hay una predisposición a aceptar todo aquello que confirme nuestras opiniones. Entonces, como la realidad es compleja y tiene muchas lecturas, entonces a veces nosotros nos vamos por la vía de la posverdad y no de la realidad, porque una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. La posverdad, la verdad es subjetiva, por lo que le dije hace rato, pero la realidad es la realidad. Ahora, sobre la realidad hay distintas lecturas, no hay una sola lectura. Solamente para ponerle un ejemplo, el señor Netanyahu está produciendo en la Franja de Gaza contra el pueblo de Palestina un genocidio. Él no niega que está produciendo, no lo puede negar porque es una realidad. Él lo que dice es que ellos están asesinando a los terroristas, a la gente de Hamas y a las mujeres embarazadas y a los niños que son los potenciales terroristas. Él no niega la realidad, porque no la puede negar, pero él le da una lectura a la realidad.
es que esos son terroristas. Lo que nosotros estamos matando son terroristas que conspiran contra la estabilidad de Israel. Y ese discurso se compra en el mundo. Acaba del señor Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, está por la vez número 9 en Israel y dice: nosotros estamos resteados con Israel. Para que ustedes vean por dónde están los intereses. El profesor de la Universidad Estatal de Moscú, Iván Sazurki, dice a propósito de la posverdad, y lo cito: vivimos en tiempos en los que a muchos no les cuesta nada falsificar la información. Por eso cada uno tiene que pensar con su propia cabeza y aprender a discernir. Hoy es imposible creer en lo que ves. Internet se ha convertido en una parte importante de los conflictos bélicos. La guerra informativa va acompañada de la guerra real. Bueno, entonces, la posverdad sobre todo se anida en las sociedades polarizadas. Por ejemplo, Estados Unidos es una sociedad polarizada. Y cada polo tiene una verdad, entre comillas, que es la posverdad. Y nosotros también somos una sociedad polarizada. Fíjense que el resultado de las elecciones así lo indica. El presidente Nicolás Maduro sacó un 51 y algo más. Y cuando sumamos a la oposición, sacó la oposición unida, todos los votos, 48 y un poco más. Una sociedad polarizada. Y entonces, ¿qué? En la sociedad polarizada se anida la posverdad, porque cada uno de los polos tiene una verdad. Ahora, eso hay que contrastarlo con la realidad, para ver cuál de la posverdad se conecta más con la realidad. Y eso es importante que lo tengamos claro. Bueno, ese es el primer aspecto de la posverdad. El segundo tiene que ver con las redes sociales como principal medio de comunicación del mundo. Hoy en día no es la radio, no es la televisión, no es el cine, no son los medios impresos, los medios de comunicación. Fíjense que ustedes, hablando de la verdad, entre comillas, seguro tienen cualquier cantidad de tiempo que no revisan un periódico en físico. Pero ustedes ya no van al cine a ver una película. Ustedes no están pendientes de escuchar las noticias por la radio. Imagínate, por la radio y por la televisión. No, eso. Pero eso no, aquí estamos hablando aquí en este auditorio, pero eso no es aquí, eso es en el mundo. Eso es en Asia, en África, en Europa, en todos lados. Entonces, hoy en día, el principal medio de comunicación del mundo que transforma los modos de circulación de la información en la medida en que se tienen repercusiones culturales, económicas, sociales y políticas en la comunidad global son precisamente esto que se llama las redes sociales, que son las nuevas formas de socializar. Ahora se socializa a través de las redes sociales. Las redes sociales, por cierto, además, vienen acabando con la palabra. Está en crisis la palabra, porque la gente ahora no escribe, sino manda unos muñequitos. Y hoy es posible que un chino
se entienda con una venezolana. El chino no habla castellano y la venezolana no habla mandarín, pero se comunican a través de eso se llama emoticones, de los emoticones. Esto es la figurita. Incluso se enamoran a través de los emoticones y no hay palabras de por medio. Hay quienes dicen, estamos a punto de la muerte de la palabra. Y la gente ya no lee, sino lo que le envían por las redes sociales. Fíjense que la otra vez a mí me hackearon, no sé si se dice así, hackearon el WhatsApp. Y resulta que yo vine y coloqué a todos los contactos que tenía, le dije, quiero que sepan, yo soy Franklin González, quiero que sepan que me hackearon, ¿vale? Y que estaré ahora por este nuevo WhatsApp, que era de otra, aquel era de Movilnet y este de Digitel. Esa frase la puse. Y resulta que mis hijas me llaman, papi, me están llamando para decirme que tú estás vendiendo dólares. Y entonces resulta que a esa persona yo le había pasado la frasecita esa, que me habían hackeado otra cosa. Es decir, que ni siquiera eso lo leen. Imagínense, si no leen eso, van a leer un libro, van a leer una novela. Por eso yo he insistido aquí en el instituto en eso que se llama la huelga cerebral. Estamos en tiempo de la huelga cerebral, porque así como hiciste la huelga de los policías, por cierto, hay huelga de policías, la huelga de los trabajadores, de los profesores, imagínate los profesores, nos pasamos metidos en huelga. Bueno, también existe la huelga cerebral, que es la resistencia que tenemos a leer. Y el que no lee es capaz de creer cualquier cosa. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué, digamos, está en crisis esos medios de comunicación tradicionales? Porque a través del internet y las redes sociales hay una información que es al momento. Impera la velocidad y la facultad de intercambio de información en el momento. Fíjense que las redes sociales rompen las fronteras. No hay fronteras para las redes sociales. Yo estoy absolutamente seguro que cada uno de ustedes que tenga esto se llama celular, pero en el mundo, como no solamente existen los celulares, sino existen las tablets, los equipos que son pequeños, eso, el nombre exacto de eso es gadget, es el nombre internacional, gadget. Nosotros le decimos celular, porque este es celular, pero esto forma parte de eso que se llama gadget. Entonces, en el mundo, hoy en día existen un poquito más de 8.000 millones de habitantes. Y existen casi 9.000 millones de calles. Resulta que la gente, y eso lo practica, todos lo practicamos. La gente está con estos calles hasta bien tarde de la noche. Y lo primero que hacen en la mañana, todo el mundo, es levantarse a buscar el cache, a ver cuáles son los mensajes que le mandaron en la noche, para empezar a responder. Comienzan con los buenos días, pero después viene lo demás. Según un autor que se llama coreano, que está en Berlín, Byung-Chul Han, existe lo que se llama me gusta, el like. Entonces, la gente recibe la información y como me gusta,
la reenvié. A veces sin darle el clic para ver el contenido. Yo he contado esto en muchas oportunidades y lo vuelvo a contar. Resulta que tuve la experiencia de estar por allá en San Juan de los Morros, de decano de posgrado de esa universidad, de la Rómulo Gallego. Y resulta que había una profesora de allá de esa universidad que trabajaba conmigo ahí en el decanato y a ella le gustaba el me gusta, el like. Y resulta, por allá en el 2017, en ese momento se planteó volver a cobrar los peajes, porque eso se había eliminado. Y uno de los principales peajes es el de Puerto Cabello. Y ella, obsesionada con el like, con el me gusta, recibe la información y la reenvía sin ver cuál es el contenido. Resulta que una prima le envió un mensaje, pero en son de broma. Y resulta que ella reenvió esa información y se lo reenvió al grupo de profesores de la universidad y al grupo de empleados de la universidad. Y resulta que cuando se abrió, se le da like, ¿ustedes saben qué salió? El negro del WhatsApp. Bueno, y esta profesora después no hallaba cómo explicar esa situación. Y yo le decía, sigue con el me gusta. Entonces, tengan cuidado. No con el negro de WhatsApp. Entonces, hoy en día, estas redes sociales logran la velocidad, la facilidad, pero es un medio caótico, multidimensional, con una autoridad desdibujada y donde, a diferencia de la televisión o los diarios, cualquier sujeto puede, en principio, publicar libremente. El usuario es, más que en ningún otro medio, concebido como consumidor-productor. El yo que habla y se muestra incansablemente en la web es al mismo tiempo autor, narrador y personaje. Hace todos los papeles, cumple todos los papeles. Entonces, bueno, las redes sociales como principal medio de comunicación del mundo. Segundo, las redes sociales como un actor internacional. No solamente es que son principales medios de comunicación, sino que son un actor internacional. Y vamos a ver por qué. Las redes sociales se han convertido en un actor internacional sumamente importante, porque a través de ella se han producido muchos cambios políticos y golpes de Estado. Por ejemplo, las llamadas revoluciones de colores en ciertos países de lo que se conoció como la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por ejemplo, la Revolución de las Rosas en Georgia en 2003, la Revolución Naranja, por eso se llama de colores, la Revolución Naranja en Ucrania en el año 2004, la Revolución de los Limones o Tulipanes en Kirguistán en el año 2005. También entran en este formato eso que se llamó la Primavera Árabe en el 2010 y los llamados indignados que llegaron hasta Francia, por cierto. Pero América Latina y el Caribe ha sido víctima de esos golpes. Haití,
después Honduras, después Paraguay, después Brasil, Bolivia y Perú. Todos tienen que ver con esto. Los formatos son casi idénticos. El teórico de los golpes de acción no violenta se llama Yen Chat, que lo plantea en un texto, y eso lo pueden conseguir por internet, que se llama De la dictadura a la democracia y métodos de acción no violenta. Ahora bien, las redes sociales son uno de los principales actores internacionales con una eficiencia, con una importancia mayor al crear subjetividades y estar enraizada en lo cotidiano, en la familia, el internet, el wifi o wifi, el celular. Por tanto, perturba lo privado, invade lo individual, forma parte de la vida cotidiana segundo a segundo. Y les comento lo siguiente: hoy en día lo que se celebra no son los matrimonios, sino los divorcios. Y ustedes saben que esto llega hasta la intimidad, que la gente está en la cama intimidando y suena el celular y dejan de hacer lo que están haciendo y se van a ver lo que está en el celular. Si aquí alguien en el intercambio de saberes piensa que lo que yo estoy diciendo, algo de lo que yo digo, es mentir, me lo dice. Y Venezuela lo está viviendo en carne propia y se ha convertido en un caldo de cultivo para esta tecnología, por cierto, que no es nada nuevo. Lo que se dice por esas plataformas sobre Venezuela y se difunde por todo el mundo es que en nuestro país existe una dictadura. Que se desarrolla una guerra civil, que nos estamos matando unos contra otros. Y eso lo compra más de un erudito, entre comillas, un progresista, entre comillas, y hasta un izquierdista, entre comillas, e incluso de América Latina y del Caribe. Y esto que le estoy diciendo, si tienen gente amiga, conocido en Europa, le pueden decir lo que dice por allá. Esto se queda corto ante lo que dice. Pero eso no es nada nuevo, por cierto, ahora más desarrollado. Por ejemplo, hay un documento que se consigue por internet que se titula Plan para acabar con la dictadura de Venezuela, el golpe maestro, emitido en febrero del año 2018 y cuya autoría se atribuye al jefe del Comando del Sur en ese entonces, el almirante Kurt Walter. Ahí se hace referencia explícita a la importancia de la utilización de las redes sociales precisamente para alcanzar los propósitos buscados. En este sentido, se plantea, y lo cito, aumentar dentro del país, a través de los medios de comunicación locales y extranjeros, la diseminación de mensajes diseñados y basados en testimonios y publicaciones originados en el país mismo, haciendo uso de todas las capacidades posibles, incluidas las redes sociales. Ahí llega la cita. Asimismo, se sostiene que debe llamarse, y vuelvo a citar, a través de los medios de comunicación, a la necesidad de poner fin a esa situación, porque es en esencia insostenible. Eso fue en el año 2018. Y si ustedes quieren, pueden entrar por internet y ponen plan para acabar con la dictadura de Venezuela, el golpe maestro, y ahí lo encontrarán. En las actuales circunstancias, como dice el presidente Nicolás Maduro, y lo cito,
Venezuela continúa siendo la joya de la corona para las élites imperiales de Estados Unidos y sus aliados. El país también está en medio de ataques cibernéticos. El señor Elon Musk, seguramente lo han escuchado, ¿verdad? No han escuchado a propósito de aquí de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero hay que escucharlo también en lo que está ocurriendo en el Reino Unido. ¿Okay? Incluso allá en el Reino Unido lo han declarado persona no grata, porque resulta que ahora los grandes culpables de lo que ocurre en el Reino Unido son los inmigrantes. Bueno, el señor Elon Musk manda más de la plataforma X, lo que antes se llamaba Twitter o Twitter, y otro señor que se llama Mark Zuckerberg, uno de los creadores y fundadores del Facebook, que ya no se llama así desde el año 2021, se llama Meta Platform. Ambos grandes ganadores del COVID-19. Hay que tener cuidado porque ahora comenzaron a hablar del virus del mono. Y cuando nosotros observamos quiénes fueron los grandes ganadores del COVID, conseguimos a todos esos señores dueños de las redes sociales que incrementaron su fortuna por millones. Que no solamente son los ganadores del COVID-19, sino que tienen mucho poder, no solo económico, sino también mediático. Y esos señores, ambos, se han enfilado contra la revolución bolivariana y contra el presidente Nicolás Maduro. Todo para lograr su propósito. Ante eso, bien importante es que el presidente Nicolás Maduro haya ordenado la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad para enfrentar los ataques cibernéticos sufridos en el marco de las elecciones del 28 de julio de este año. Bueno, y finalmente quiero manifestarles lo siguiente. Hasta ahora no han podido con Venezuela. El imperio no ha podido con Venezuela. Y fíjense que lo que hicieron en Haití, lo que hicieron en Honduras, en Paraguay, en cualquiera de esos países donde lograron tumbar a los gobiernos, en Venezuela eso representa solo el 20%, porque en Venezuela en el año 2018 intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar en agosto de ese año. Luego intentaron entrar por la Tendita, por el puente de la Tendita en la frontera con Colombia en el año 2019, y después quisieron desarrollar la operación Gedeón en el año 2020. En todas fracasaron, y en todas esas acciones las desarrollaron paralelamente a todas las medidas coercitivas que han implementado contra Venezuela para afectar las condiciones de vida del venezolano. En otras palabras, han hecho de todo. Ellos tuvieron un éxito en el año 2002, el 11 de abril del año 2002, que lograron tumbar al presidente Chávez. Pero se les olvidó un pequeño detalle. El pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas
de ese entonces, que lo restituyeron 48 horas después. Luego han desarrollado todo esto y no han podido. Y alguien podrá decir con mucho optimismo, y no podrán. Y eso lo han hecho con la participación de la llamada oposición extremista de Venezuela, que es la peor del mundo, porque es la que sufre del síndrome del coloniaje. ¿Qué significa eso? Que la gente de la oposición es extremista, no hace nada sin que se lo indique el amo. Porque ellos han establecido una relación, como decía Hegel, entre el amo y el esclavo. Aquel es el amo y ellos son los esclavos, pero además se siente feliz siendo esclavos. Ellos no se sienten mal por eso, pero sufren del síndrome del coloniaje. No hay otra oposición en el mundo que sufra de ese síndrome como lo sufre esta oposición, que no hace nada si no se lo indique. Fíjense que solo ustedes revisen los discursos de esos dirigentes para que vean si yo lo que estoy diciendo es falso. Pero además quiero decirles que desde que hubo el referéndum revocatorio contra el presidente Chávez, que intentaron en el 2004, para acá, en todos los procesos electorales que se han realizado, ellos nunca han tomado una decisión propia, sino ha sido indicada por Estados Unidos. Y ellos tuvieron, ustedes saben que estuvieron de candidato a Francisco Arias Cárdenas, que es en este momento nuestro embajador en Estados Unidos de México. Bueno, fue candidato de ellos por el síndrome del coloniaje. Entonces, no han podido, y alguien podrá decir, y no podrá. Quiero finalizar con esto. Pero nosotros, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el domingo hay una consulta. Hay que ir a esa consulta a expresar cuáles son las necesidades que nosotros más requerimos, más necesitamos este próximo 25, el domingo 25, como lo ha dicho el mismo presidente Nicolás Maduro. El 28 de julio el pueblo salió a votar y se expresó y se eligió o se reeligió al presidente Nicolás Maduro. Pero nosotros ahora tenemos el compromiso, e insisto, lo ha dicho el mismo presidente Nicolás Maduro, de mandar para el pueblo, con el pueblo, pero ese pueblo de a pie, ese pueblo descamisado, ese pueblo que es el que ha sufrido todas estas consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales. Esas mujeres que yo llamo 4x4, que son las mujeres que todos los meses reparten las bolsas CLAP y que están repartidas en todo el país, que están en Amazonas, en Amacuro, en Detamacuro, en cualquier zona del mundo, están esas mujeres. Y esas mujeres están convencidas de esto por el legado de Hugo Chávez Frías. Bueno, tenemos la oportunidad de que, así como Estados Unidos, el imperio no ha podido, ni ha podido la oposición, que no sea el pueblo venezolano el que en definitiva termine
haciendo lo que no han podido hacer otros. Así que mi llamado se corresponde con lo que mismo ha venido diciendo el presidente Chávez, mandando, obedeciendo al pueblo. Muchas gracias.